Vamos a continuar el examen de estas instalaciones de la vida humana, cuyo estudio iniciamos el viernes pasado. Recuerdan ustedes que vamos a hablar de dos instalaciones de la vida humana, la edad y el sexo. En la primera de estas reuniones me ocupé del tema de la juventud como una primera instalación, la juventud como instalación en el mundo histórico. Después de una introducción al curso entero, traté de precisar el concepto de instalación y el sentido antropológico que tiene este término en el vocabulario que estamos usando. Y hoy vamos a continuar con una segunda cuestión muy conexa con la anterior. Vamos a completar el estudio de la instalación juvenil en la vida humana. El título de la lección de hoy es Inseguridad y orientación en el joven. ¿Recuerdan ustedes que había hecho una distinción? El día anterior hice una distinción entre la juventud como fase de la vida humana, lo que llamábamos la edad juvenil, en el sentido en que empleaba esta expresión, por ejemplo, Spranger, en su famoso libro Psicología de la edad juvenil, es decir, como una fase de la vida humana que, por tanto, en principio se repite, que con formas más o menos diferentes aparece en cualquier época, en cualquier sociedad, y lo que es la juventud datada, es decir, la juventud de una cierta época. No los jóvenes, decía yo, sino los jóvenes de 1975, por ejemplo. Es decir, la edad juvenil unida a una fecha histórica, a una época determinada, da un sentido nuevo de la palabra juventud, que es la juventud actual, en cada instante de la historia, con diferencias profundas. Vamos hoy a ocuparnos de en qué medida la juventud está afectada por la tensión entre inseguridad y orientación. Veremos cómo está instalado en el mundo histórico, desde esta perspectiva, el hombre o la mujer joven. Hay una situación bastante curiosa y característica de la juventud en ciertos tiempos, por ejemplo en el nuestro, pero no en todos, que es lo que yo llamaría la sustantivación de la juventud. Hay épocas en que los jóvenes son jóvenes sin más, sin darse cuenta muy particularmente, incluso sin atender especialmente a la juventud. Es muy frecuente en la historia el hecho de que los jóvenes pasen por su juventud sin pensar demasiado que son jóvenes. Más bien, la juventud se descubre retrospectivamente, cuando el hombre, y quizá aún más agudamente la mujer, deja de ser joven, o quizá, sobre todo en el caso de la mujer, cuando empieza a dejar de ser joven, entonces descubre su juventud como algo pasado, como algo que tiene a la espalda, que tal vez ha perdido, o piensa que ha perdido. Pero hay épocas en que no ocurre esto. Hay épocas en que hay, diríamos, una conciencia expresa de juventud, y con un carácter, en cierta medida, colectivo. No tanto la condición juvenil de cada persona, sino más bien la pertenencia a eso que se llama la juventud. Algo, en cierto modo, parecido a lo que se llama conciencia de clase. Es un fenómeno sumamente parecido al de conciencia de clase. Una cosa es pertenecer a una clase, dejemos de lado qué sean clases y en qué sentido haya clases y cuáles sean su realidad. Pero, en todo caso, clases, en el sentido lato de la palabra, las hay siempre, las ha habido en todas formas sociales, sean castas, estamentos, clases en sentido estricto. Pero se ha podido pertenecer a las clases sociales en cierto modo en espontaneidad, o más bien tomando en cada caso esa pertenencia como la condición que se tiene. Pero, naturalmente, hay formas sociales en las cuales existe de un modo sumamente expreso la conciencia de clase, incluso a veces la conciencia de clase que no se tiene. Hay gentes que tienen conciencia de otra clase,
En realidad pertenecen a una clase y tienen conciencia de otra. Pues bien, algo análogo, algo bastante parecido ocurre con la juventud. Yo diría que son las épocas en las cuales aparece este curioso fenómeno que es el juvenilismo. Ustedes saben que este sufijo ismo, y en forma adjetivada ista, significa una acentuación, una particular insistencia, en cierto modo un partidismo de aquello de que se trata. Hay realidades, por ejemplo, la raza. La raza, evidentemente, es una realidad antropológica, biológica, histórico-social, muy compleja. Los hombres pertenecen naturalmente a una raza, todo hombre pertenece a una raza, lo cual no quiere decir que haya razas puras, no existe, pero en fin, una raza histórica. Ahora bien, una cosa es la raza y otra cosa bien distinta es el racismo. Del mismo modo, una cosa es la nación, la realidad de la nación, y otra cosa bien diferente es el nacionalismo. Pues bien, una cosa es la juventud y otra cosa bien distinta es el juvenilismo. El juvenilismo es la conciencia expresa de juventud y yo diría la insistencia o la afirmación de la juventud como tal. El joven no tiene por qué ser juvenilista, como el nacional no tiene por qué ser nacionalista, o el andaluz o el catalán no tienen por qué ser andalucista o catalanista. Yo recuerdo una frase de Antonio Machado, su Juan de Mairena, en que dice, de modo que usted cree que un andaluz andalucista es un español de segunda. Y contesta Mairena, sí, y un andaluz de tercera. Pues esto se podría aplicar a otras muchas cosas. Pero lo que me interesa en este momento es señalar la diferencia entre la juventud, sin más, y el juvenilismo. El juvenilismo suele ser una valoración particular de la juventud, una insistencia particular en la juventud. Esto tiene una consecuencia inmediata, que es que se pierde la espontaneidad. En las épocas juvenilistas, el joven tiene una peculiar conciencia de que es joven, que en alguna medida disminuye su condición realmente juvenil. Se produce, diríamos, un fenómeno como de profesionalización. Cuando hay juvenilismo, el joven es profesionalmente joven. Pero claro, esto tiene otra consecuencia inesperada y sumamente curiosa, que en alguna medida anula otro rasgo que señalé en la reunión anterior. Recuerdan ustedes que yo decía, no se trata de los jóvenes como fase de la vida, como fase antropológica, se trata de los jóvenes datados, los jóvenes, diríamos, de 1975, por ejemplo. Resulta que al afirmar, diríamos, la sustantividad de la juventud como tal, entonces automáticamente se vuelve a la consideración de los jóvenes de una manera general, de una manera, por tanto, abstracta. Y entonces, en alguna medida, se desdibuja el carácter de etapa histórica, es decir, el carácter de ser jóvenes en una circunstancia determinada, por ejemplo, en 1975, y no en 1930 o en 1860 o en 1504. Piensen ustedes, por ejemplo, en una de estas frases que han circulado en los movimientos juvenilistas de estos últimos años y que ha tenido una gran popularidad. Por ejemplo, se decía, no se puede uno fiar de nadie de más de 30 años. Esta frase, como saben ustedes, ha circulado enormemente en los grupos juveniles y en los movimientos juveniles de este tiempo. Bueno, ¿qué quiere decir? Si lo tomamos en serio, no hay nada más triste. Porque si un joven dice, no se puede uno fiar de nadie de más de 30 años, esto quiere decir, dentro de muy poco, no nos podremos fiar de nosotros mismos. No cabe actitud más derrotista.
Es decir, salvo a la muerte temprana, que no parece que sea muy atractiva y promisora, resulta que el joven está condenado a convertirse, dentro de poco tiempo, dentro de unos cuantos años, en una criatura de la cual nadie se puede fiar. Ustedes imaginen lo que es proyectar la vida con este horizonte. Imaginen ustedes lo que significa la sustantivación de una fase de la vida que como tal es pasajera, es fugitiva, es de poca duración, a la cual además se pone un plazo breve y perentorio, como el de don Juan Tenorio, de los 30 años, pasados los cuales el que dice esto piensa que no se puede uno fiar de nadie. Es decir, la persona que se considera valiosa, estimable, porque es joven, resulta que va a ser valiosa y estimable solo porque es joven. Es decir, que su valor, su estimabilidad está ligada a la fase primera de la vida adulta y por tanto se va a perder inmediatamente. Se va a perder en cuanto pasen unos pocos años, 10 años, 5 años, según la edad que tenga el que lo dice. Como ven ustedes, el juvenilismo tiene automáticamente estas consecuencias. Pero si volvemos, aparte de esta posición extremada, si tomamos otra vez lo que significa la juventud como inserción, como ingreso en un mundo histórico, hay que tratar de precisar cuáles son los atributos de ese mundo histórico. Fíjense ustedes que decíamos que el joven ingresa en un mundo que es histórico, pero no es histórico el mundo, todo el mundo no es histórico, no se está en un mundo histórico desde que se nace. Es que el niño no está en un mundo histórico. En sentido riguroso, no. El niño vive en un mundo privado. El niño vive en un mundo primariamente privado. El horizonte de la vida humana en la fase infantil es primariamente la familia o la escuela o los juegos, es decir, algo que no tiene que ver, por lo menos directamente, con lo que se llama la vida pública. Es interesantísimo ver cómo el mundo del niño cambia muy poco. No es que el mundo del niño no sea histórico, en el sentido de estar historizado, la realidad humana está historizada toda ella, pero el mundo del niño es mínimamente histórico, es, si quieren ustedes, subhistórico, y cambia muy poco. Yo recuerdo la impresión que tuve cuando leí, hace ya bastantes años, cuando se publicó el genial libro del genial Ramón Gómez de la Serna, Automoribundia, uno de los libros más prodigiosos que se han escrito en español o en cualquier lengua. En este libro, Ramón Gómez de la Serna, que había nacido el año 1888, siempre dijo que había nacido en el 91, pero era una coquetería y se quitaba 3 años, y al cumplir los 60 y publicar Automoribundia lo confesó, había nacido el año 88. Pues bien, resulta que el mundo infantil de Ramón Gómez de la Serna se parecía extrañamente al mío, al que había sido mi mundo infantil en Madrid cuando yo tenía 5, 6, 8, 10 años. Y naturalmente la diferencia entre el mundo histórico del adulto Ramón y el mío era enorme, era muy grande, pero la diferencia entre los mundos infantiles era muy pequeña, era de otro orden de magnitud, porque el mundo apenas cambia para el niño. Y si pudiéramos hacer un análisis profundo del niño actual, el niño madrileño nacido, por ejemplo, en 1968 o 70, veríamos que era algo distinto del mío, algo distinto, más distinto del de Ramón, pero no sustancialmente diferente. Mientras que el mundo del adulto de 1975 tiene bastante poco que ver con el mundo del adulto Ramón Gómez de la Serna cuando tenía 20 o 25 años. En este sentido, se puede decir que la entrada en la juventud es la entrada en un mundo histórico, es un mundo público, es un mundo definido por las formas de la vida colectiva,
por las estructuras del poder, por las vigencias intelectuales, literarias, artísticas, todo lo cual no existe más que a través de la familia, digerido, diríamos, por la familia, en forma no propiamente histórica para el niño. En forma no propiamente histórica, entonces, ¿en qué forma? En forma inmemorial. El pasado aparece en la vida humana en dos formas. El pasado datado es el pasado histórico. El pasado no datado, lo que parece que es desde siempre, es la forma del pasado inmemorial. Es la forma del pasado como tradición. Lo tradicional, lo que es así, sin más, o lo que era así, lo que está en el pasado, sin fecha, sin duración precisa, eso es lo inmemorial. Es un pasado pero no histórico. Eso que en cierto modo ocurre con los pueblos primitivos que no tienen realmente un mundo estrictamente histórico. Es histórico visto desde fuera, pero no desde ellos. No lo viven históricamente. En cambio, en la época actual, por ejemplo, de un modo extremo, pero en toda época de desarrollo intelectual complejo, el mundo aparece como historizado. Y esto quiere decir que aparece como datado. Ahora bien, mientras el mundo inmemorial es un mundo que simplemente está ahí, y en principio, desde siempre, el mundo histórico es uno entre varios. El mundo histórico es este y no aquel. Le pasa al mundo histórico lo que le pasa al concepto de situación. Una situación única no tiene sentido. Si no hubiera más que una situación, no habría situación. Es lo que le pasa, por ejemplo, a un árbol. Un árbol no tiene situación. Un árbol tiene implantación, tiene localización. El árbol está implantado en un lugar, está localizado en él, no tiene situación, porque no puede cambiar. En cierto modo tiene una situación biológica un animal que se desplaza y se mueve. Tiene, sobre todo, situación el hombre vive en situación, pero justamente porque está en esta situación y no en otra. Y porque además cada situación es inestable. Yo estoy en una situación, pero no puedo seguir en ella, aunque quiera, aunque me convenga. Una situación es justamente algo que me remite forzosamente a otra. Es una entre varias, yo estoy en una situación porque lo he elegido o porque las circunstancias me han empujado a ello, pero podía estar en otras, y además no puedo seguir indefinidamente en la situación en que estoy. Pues bien, estos caracteres formales los tiene también el mundo histórico. El mundo histórico es este de ahora, distinto del anterior y, naturalmente, distinto del futuro, que tendrá que venir y que significará una variación, significará un cambio. Hay, por tanto, un puesto determinado en una sucesión temporal, lo cual quiere decir que al mundo histórico le pertenece un carácter que es lo que se llama la altura de los tiempos. El hombre vive a una cierta altura. Fíjense ustedes que recuerdan, como yo les hablaba el otro día, de que la trayectoria de la vida humana tiene la consecuencia de que yo me siento siempre a cierta altura de la vida. El joven siente que está empezando la vida, el hombre maduro se siente en el mezzo del camino, el hombre viejo siente que está en la última fase de la vida, el muy viejo, el anciano, provectísimo, tiene la impresión de que es un superviviente, que se debía haber muerto ya, pero por una gracia particular sigue vivo. Vive, decíamos, con permiso del enterrador, como dice la frase popular española. Pues bien, análogamente, un tiempo histórico, una época histórica, significa una altura de los tiempos, con una diferencia fundamental, que es que la vida humana biográfica tiene una configuración fija, del nacimiento a la muerte, y el tiempo histórico no. El tiempo histórico no tiene figura determinada,
no tiene figura predeterminada y no tiene límites conocidos. Ha habido un comienzo de la historia muy problemático, pero ¿habrá un fin de la historia? No es seguro. En todo caso, ¿cuándo? ¿A la historia le quedan un siglo o le quedan cientos de siglos o le quedan millones de siglos? No sabemos. Ustedes saben que uno de los esfuerzos de la filosofía de la historia ha sido precisamente el dar una estructura análoga a la biográfica a la historia universal. Piensen ustedes, por ejemplo, la concepción teológica de la historia tal como aparece, pues, por ejemplo, en Bossuet, ¿no? Es decir, hay la creación del mundo, que había un momento en que un poco puerilmente se databa, año 4004 antes de Cristo, así con esa precisión, esta cifra ha circulado mucho. Después la redención y el juicio final. Bien, aun suponiendo que admitamos estas tres etapas, creación, redención y juicio final, ¿es que podemos considerar esto como una trayectoria histórica? ¿Algo análogo a lo que es una biografía? ¿Una trayectoria biográfica? Oh, evidentemente no. Evidentemente no se trata de histórico. A lo sumo, esto es muy importante, a lo sumo se podrá decir que la redención ha acontecido en la historia, y es un concepto histórico. Fíjense ustedes, hay ese hecho tan interesante. A mí me preocupaba desde niño, al rezar el credo, a mí me preocupaba la fama extraordinaria de Poncio Pilato. Ustedes imaginen, la fama inmensa, la popularidad extraordinaria de este oscuro gobernador de Judea en el siglo I de nuestra era, Poncio Pilato, una de las figuras más famosas de la historia, cuyo nombre se repite millares de veces todos los días. ¿No es un poco asombroso que una figura poco simpática y en todo caso de poca importancia, de la cual no sabemos casi nada, sea absolutamente famosa, universalmente famosa, ya durante 2 milenios? Y sin embargo tiene un profundo sentido. Tiene un profundo sentido el decir padeció bajo Poncio Pilato. Justamente es la historización de la redención. Es justamente la inserción en la historia de la vida de Cristo. Es el concepto griego del pléroma. Es la plenitud de los tiempos. Plenitud en el sentido religioso, por supuesto, se trata de eso. Pero es la inserción en la historia de la humanización de Dios. Es decir, es el punto de intersección entre un orden sobrenatural y la historia humana. Es la justificación de la fama increíble de Poncio Pilato, que intrínsecamente no merecería, comprenden ustedes, pero está ahí justamente como prueba de la historicidad de un acontecimiento que en sí mismo no es histórico, sino superhistórico. Pues bien, la altura de los tiempos, les decía a ustedes, no tiene un carácter parecido al punto en que nos sentimos en una trayectoria cuya figura conocemos, porque tan pronto como intentamos contar con una trayectoria histórica, estamos despojando a la historia de su historicidad. Ustedes saben, por ejemplo, que ha habido la idea del siglo de oro, la edad dorada, puesta en el pasado. Y entonces la historia aparece como una bajada, como una especie de decaimiento. O bien, desde el siglo XVIII germina la idea del progreso. Aparece la idea del progreso. Progreso. Quiere decir algo muy sencillo, andar hacia adelante. Progreso. Es una idea que aparece primeramente en la cabeza de Turgot, exactamente en 1750, es la primera formulación intelectual de la idea del progreso. Después, en manos de Condorcet, a fines del siglo XVIII, y después, naturalmente, hay una serie de pensadores de varios países que desarrollan la idea del progreso. Pero, al cabo de poco tiempo, en rigor ya dentro del siglo XVIII,
la idea de progreso se convierte en creencia social. Y el hombre del siglo XIX, y todavía de comienzos del XX, ha sido progresista. Es decir, ha creído que el sentido de la historia es el progreso, que la historia va hacia adelante. Y entonces, por tanto, la imagen del ascenso acompaña a esta conciencia histórica y, por tanto, la altura de los tiempos quiere decir la altura hasta aquí, una altura superior al pasado, una altura inferior al porvenir. Claro, pero esto no es seguro. Esto no es seguro ni poco ni mucho. El hombre de nuestra época, después de todo lo que ha visto, no está seguro de que la historia sea sin más progreso. Si ustedes preguntan a un hombre de nuestra época si admite el progreso, dirá, sí, bueno, sí. ¿Por qué no? Creo que sí. ¿Usted cree que la humanidad progresa? Dirá, sí, sí, no, sí, pero no siempre. Hay progreso y hay regreso, y hay estancamiento, y hay sacudidas, hay marasmo y hay espasmo. Quizá en conjunto, a la larga, habrá progreso, pero no forzosamente, en cada instante. Es decir, se ha pasado de la idea del progreso a la creencia social en el progreso y hemos vuelto a la idea, como tal, discutible, insegura, problemática, del progreso. El hombre progresa si hace ciertas cosas y si la suerte lo acompaña, pero no es seguro. De modo que la historia tiene altibajos y además sigue un camino muy complejo. Por tanto, la altura de los tiempos es como el viajero que lleva un altímetro. El viajero que lleva un altímetro está midiendo la altura a que se encuentra, la altitud a que se encuentra. Pero no es forzoso que esté ascendiendo siempre, sube y baja. O va por una llanura o por una meseta. Esta sería nuestra actitud. Hay, por tanto, altura de los tiempos, pero esa altura hay que determinarla empíricamente en cada caso. Y, naturalmente, no solamente hay esto, sino que no podemos predecir hacia dónde nos va a llevar la historia, o hacia dónde vamos a llevar nosotros a la historia. Ahora bien, como el hombre tiene esta inquietud ante lo que es propiamente histórico y cambiante, trata de aquietarse anulando la historia. Fíjense ustedes la tendencia que el hombre del siglo XIX, es decir, el momento en que se consolida la conciencia histórica, cómo inmediatamente trata de anular esa conciencia histórica que ha adquirido. Tomen ustedes el ejemplo de Hegel. Hegel, que es el creador de la gran filosofía de la historia, y naturalmente cree que hay un proceso dialéctico del absoluto en que el espíritu se conoce a sí mismo, es decir, la realidad es histórica hasta Dios, y habla de un Gott im Werden, un Dios en devenir. Sin embargo, a última hora anula todo eso al escribir su historia de la filosofía y escribir un capítulo final que se llama Resultado, que termina, como saben ustedes bien, con una parodia del famoso verso de Virgilio, tante molis erat Romanam condere gentem, de tal mole, de tal importancia o dificultad, era el fundar al pueblo romano. Y él escribe, tante molis erat se ipsam cognoscere mentem, de tal mole era que el espíritu se conociera a sí mismo. Y esto ha terminado, esto ha acontecido en la mente de Hegel. En definitiva, hay un resultado y ahí termina la historia. Es decir, que el gran creador de la imagen moderna de la historia, a última hora la anula. Piensen ustedes, por ejemplo, en Auguste Comte, otro gran filósofo de la historia, hace su ley de los tres estados. Hay el estado que él llama teológico, el estado positivo, el estado metafísico y finalmente el estado positivo. Pero tiene muy buen cuidado de decir que ese es el estado definitivo de la mente humana y el estado definitivo de la humanidad. De modo que entonces ha habido tres estados, tres fases de la historia. Pero ya no va a haber más. El hombre ha sido teológico, después metafísico, ahora es positivo. ¿Y luego qué?
Kant dirá, no, luego positivo, ya para siempre. Esto es definitivo. Es decir, que se acaba la historia. Lo mismo ocurre con Marx. Marx introduce también la historia. El marxismo está profundamente historizado, naturalmente viene de Hegel. Y esa es su gran virtud. Pero a última hora habrá una fase final y habrá la disolución del Estado y el establecimiento del socialismo, ¿y después qué? Después nada, ya es para siempre. ¿Es verosímil? ¿Es que un hombre de nuestro tiempo puede creer que la historia se va a parar? ¿Que va a haber una especie de entropía histórica? ¿Comprenden ustedes? La historia es innovación constante, porque el hombre no puede menos de innovar, porque ninguna situación es estable, porque no podemos seguir en una situación, aunque queramos. El inmovilismo es simplemente imposible, no tiene más inconveniente que ese, que es imposible. Con lo cual, como ustedes ven, la idea de la altura de los tiempos habría que tomarla rigurosamente en serio. Pero en el hombre, en el joven, les decía a ustedes, al entrar en un mundo público, en un mundo hecho de publicidad, en él predomina lo social sobre lo individual, sobre lo privado. Y entonces, claro está, en las épocas, especialmente en las épocas de juvenilismo, como ocurre en la nuestra, el joven vive en un mundo primariamente público. Si pudiéramos hacer un cálculo de la porción de realidad, por ejemplo, del tiempo de cada día que el joven dedica a temas referentes a la vida pública respecto de la vida privada, encontraríamos hoy un absoluto predominio de lo público sobre lo privado, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras épocas. Ahora bien, esto tiene una consecuencia inesperada también, que es el descenso del sabor de la vida. No olviden ustedes que la vida sabrosa, la vida que tiene verdadero sabor, porque es la vida plena y estrictamente real, es la vida privada. La vida pública es muy importante porque condiciona a la privada. Mi vida privada no es posible más que en el horizonte de una vida pública. Pero no es más que el horizonte. Mi vida es mi vida, la vida de cada cual. Y esa es vida privada. Y esa es la que es sabrosa. Esa es la que sabe bien o sabe mal, pero al lado de esa, la vida pública es siempre insípida. Y esto tiene también la consecuencia de que disminuye enormemente algo que es esencial a la juventud: la acumulación de experiencias. La acumulación de experiencias vitales. Fíjense ustedes que la experiencia es siempre experiencia de lo concreto. La experiencia es experiencia de esto, de aquello. Y claro está, en una proporción muy grande, el joven sustituye las experiencias vitales por esquemas conceptuales, por esquemas ideológicos, los cuales son esenciales, son necesarios precisamente para captar, para comprender la realidad, para apoderarse de ella, pero tienen una función puramente instrumental. Y nada suple la acumulación de experiencia vital de la juventud. Y especialmente la percepción de realidad. El joven que no tiene los ojos abiertos y los oídos abiertos, el joven que no es capaz de ver y oír y oler y gustar y tocar con las manos y no con los conceptos, se condena a un terrible empobrecimiento, a vivir en un mundo puramente esquemático y a última hora fantasmagórico. Los años de la juventud son los años fundamentalmente de la experiencia de la vida, o de la experiencia vital, si quieren ustedes. La experiencia de la vida es otra cosa, de las experiencias vitales, condición para que pueda haber un día experiencia de la vida, precisamente. Hay otro aspecto que me parece importante y que quisiera tocar.
Estoy hablando de la juventud, pero estoy pensando un poco particularmente en la juventud actual, que nos interesa, creo, a todos directamente, de modo que estoy señalando ciertos rasgos más particulares de la juventud actual, aunque sean comunes a otras muchas formas, no a todas, de juventud. Hay un hecho que se está produciendo, que es lo que yo llamaría la desacralización del mundo. Con esto no quiero decir nada especialmente difícil de entender. Quiero decir que se ha perdido en una gran proporción o se está perdiendo el sentido de lo misterioso como tal. Al emplear la palabra misterioso, no quiero decir nada muy misterioso. Me refiero a una distinción, por ejemplo, que usó bastante Gabriel Marcel, a mi juicio con error. Yo no comparto esa distinción suya, en este momento me refiero a ella marginalmente. Marcel distinguía entre problema y misterio. Pero creo que tenía una idea un poco pobre de lo que es problema y por esto necesitaba recurrir a la idea de misterio. En definitiva, el problema para Marcel era algo externo a mí, una dificultad que yo tengo que resolver, y en cambio llamaba misterio aquella forma de problema en la cual yo estoy envuelto, en la cual mi realidad está implicada, está envuelta. Bueno, yo creo que eso es el problema. Porque fíjense que el problema, de esto me ocupé hace, no sé, quiero recordar cuántos años, cuando yo era joven, en la introducción a la filosofía, me ocupé muy a fondo de este tema. Yo señalaba como problema no quiere decir algo que yo no sé, algo que yo ignoro. Hay infinitas cosas que yo no sé y que no son problema, no me son problema. Por ejemplo, yo no sé los pelos que tiene en la cabeza el joven que está en este momento más próximo a mí. ¿Es un problema? No. ¿Por qué? Pues porque yo no necesito saber cuántos pelos tiene. Pero si resultara, por ejemplo, que alguien me dijera, si este joven tiene un número par de pelos, usted va a ser decapitado. Y si tiene un número impar, le van a dar $1.000.000. Entonces se convertía automáticamente para mí en un problema. ¿Y cómo? Saber cuántos pelos tiene. Comprenden ustedes, esta es la cuestión. Un problema es algo que yo tengo que resolver. Es algo respecto al cual tengo yo que saber a qué atenerme. Son infinitas las cosas que yo no sé, pero que no me son problema. En este sentido, un problema, un verdadero problema, es un problema en el cual estoy yo implicado y envuelto. Pero al decir misterioso, me refería a esa impresión que produce la realidad de ser rebosante. La realidad es siempre rebosante. La realidad va más allá. Ustedes recuerdan la frase de Hamlet: hay en la tierra y en el cielo, Horacio, más cosas de las que sabe tu filosofía. Esto se lo deberían repetir todos los filósofos. La realidad va más allá de toda teoría. Ninguna teoría, ningún esquema mental agota la realidad. La realidad, por eso decía, es rebosante, es excesiva. Tradicionalmente el joven se ha enfrentado con la realidad como algo inagotable, como algo que está más allá de toda posibilidad de aprehensión o captura. Y piensen ustedes que no me refiero solo a lo que pudiera ser el absoluto, la divinidad. No, por ejemplo, el sexo, el destino personal, la muerte, la realidad como tal, sea lo que sea. Y naturalmente esto definía al joven por unas expectativas ilimitadas, literalmente ilimitadas.
Ya se encargará la edad de poner límites a las expectativas. Ya veremos qué clase de límites y de dónde vienen. La juventud es el sistema de las expectativas ilimitadas. Y si no, no es juventud. Ahora bien, en ciertas circunstancias hay que preguntarse, bueno, ¿qué espera realmente el joven? Yo diría más bien, ¿qué le dejan esperar? ¿Qué le permiten esperar? Piensen ustedes que la vida humana consiste en elección de uno mismo, en el sentido de elección de quién va a ser cada uno. Es decir, se trata de la proyección vital. Cada persona, y particularmente el joven, necesita proyectarse como alguien, necesita pretender ser un quién determinado. Y, naturalmente, para ello necesita saber a qué atenerse. Y se encuentra perdido en una realidad ilimitada, en una realidad de expectativas ilimitadas, en ese sentido concreto misteriosa, y por consiguiente se siente en un estado de desorientación radical. La desorientación radical es condición de la juventud como tal. Pero fíjense ustedes que esta situación puede estar invalidada por circunstancias histórico-sociales particulares. En gran medida, esto está pasando hoy. ¿Cuál es la situación del joven español, del joven probablemente europeo y de otros jóvenes que no son europeos, pero por lo pronto del joven español desde luego y del joven europeo en su mayoría, en este año de 1975? Si ustedes aprietan un poco el estado mental del joven, yo diría que cree que sabe casi todo. Dirán ustedes, ¿pero es así? ¿Es que realmente los jóvenes creen que saben casi todo? ¿Es que son de tal manera soberbios? No, temo que no. En realidad no me he expresado bien. En realidad, la manera de decirlo no es correcta. Ustedes saben que media vuelta a la derecha es lo mismo que media vuelta a la izquierda, solo que todo lo contrario. Si yo doy media vuelta a la derecha, me encuentro exactamente en el mismo lugar en que si doy media vuelta a la izquierda. Sí, pero no he hecho lo mismo. Y por tanto la vivencia de ese giro es distinta. Por ejemplo, si doy media vuelta a la derecha, habré visto esta parte de la habitación. Pero si doy media vuelta a la izquierda, habré visto esa otra parte. Al final me encontraré dándoles a ustedes la espalda. En idéntica situación, sí, pero vitalmente no, porque el camino no es el mismo. He dicho que el joven cree que sabe casi todo, pero no es así. En definitiva, se trata de una forma negativa. El joven cree que no hay nada que saber. Esto está mucho mejor. Esto se aproxima mucho más a la realidad. No es que sepa todo. Por supuesto, no. Y tiene, conciencia de ello. No es que pudiera afrontar un examen universal. Quizá ni siquiera los exámenes que lo esperan en la universidad. No es esto. Pero es que tiene la impresión de que no hay nada que saber. Quiero decir que no hay nada realmente nuevo que saber. Que no lo puede esperar ninguna radical sorpresa. Que no puede hacer ningún radical descubrimiento. Que no puede encontrar que la realidad es otra cosa, de otra manera. Es decir, que a medida que vaya sabiendo las cosas,
lo que hará será ir incorporando más datos, más elementos a lo que ya sabía como forma. Es decir, que el mundo es algo limitado, agotado, angosto, las habas contadas. Es decir, la creencia en lo científico, entre comillas, en abstracto, ha llevado incluso paradójicamente a una pérdida de entusiasmo por la ciencia. Ustedes saben que en el mundo actual hay un problema tremendo de crisis de la vocación intelectual. Dirán ustedes, sí, pero se tratará de las humanidades o la filosofía o la literatura. No, no. Lo paradójico y lo interesante es que hay una enorme pérdida de vocaciones científicas. A pesar de que la ciencia de la naturaleza, ha tenido, en lo que va de siglo, y especialmente en los últimos 2-3 decenios, éxitos absolutamente increíbles. La eficacia de la ciencia como forma de saber acerca de la naturaleza y la eficacia de la ciencia aplicada, de la técnica, es algo tan increíble que rebasa todas las expectativas de hace unos cuantos decenios. Sería normal que el hombre de nuestra época, especialmente el joven de nuestra época, tuviera una tremenda vocación científica y un entusiasmo por la ciencia. Bueno, resulta que no. Resulta que las universidades dedicadas a la investigación, en los grandes institutos tecnológicos, hay una escasez de vocaciones. Alarmante. No hablemos de otros campos, me refiero a este en este momento. No es el que a mí más me interesa, pero es el que parece que debía interesar más. Es decir, justamente la eliminación, diríamos, de ese carácter de misteriosidad en el sentido de lo rebosante, de lo innovador, ha llevado a perder el entusiasmo por la ciencia. Si ustedes leen, por ejemplo, lean ustedes algún texto de alguno de los grandes creadores de la ciencia moderna. Lean ustedes, por ejemplo, no se lee, es un hecho interesante que como la ciencia acumula resultados, se olvida cómo se ha hecho. La filosofía, como estamos siempre empezando, pues hay que hacer la historia de la filosofía, hay que volver a ella. Creo que es una gran salvación. Pero como la ciencia tiene resultados, que más o menos son seguros, pues se olvida cómo se ha hecho. Pero lean ustedes a Galileo, o lean ustedes a Descartes, o lean ustedes a Leibniz, o lean ustedes a Boyle, y lean ustedes sus escritos, y lean ustedes sus cartas. Verán ustedes lo que es entusiasmo por la ciencia, lo que es una especie de reverencia y de deslumbramiento por la ciencia. Y esto lo hay todavía en Einstein, o lo hay en Planck. He conocido personalmente a Schrödinger, que todavía lo tenía. Creo que esto falta. Y falta especialmente en la generación joven, en la que debería continuar esta ciencia fabulosa, de éxito increíble. Y entonces resulta que a la hora de proyectar la vida, personal de cada uno, que es justamente en lo que consiste la juventud, que es el argumento de la juventud como tal, esto desemboca en una inseguridad radical rodeada precisamente de seguridades penúltimas. El joven se encuentra en la situación de que cree que lo sabe casi todo en el sentido negativo de que no hay nada que saber, de que no hay nada realmente nuevo que saber, y entonces, ¿cómo puede proyectar su vida? ¿Qué vida es esa que va a proyectar? La juventud, no lo olviden ustedes, es innovación, pero no simplemente de hecho. No es que la juventud de hecho sea innovadora, menos todavía es que la juventud deba ser innovadora. No, la juventud es innovación necesaria. Es innovación necesaria porque ser joven quiere decir, precisamente, empezar a vivir en otra situación. Y por consiguiente es innovación, quiera o no.
Hay una diferencia de nivel histórico. Como edad juvenil, la juventud se repite, claro está. Se es joven, todo el mundo es joven. El hombre llega a entrar en la vida adulta. Y esto se repite, es una fase histórica, una fase psicológica, antropológica que se repite. Sí, pero claro, se repite en otras circunstancias, se repite en otra situación histórica. Es decir, ser joven no es simplemente ser joven, es ser joven de esta generación. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que ser joven de esta generación es ser innovador. Pero ser innovador siempre, no solo durante la juventud, no solo mientras dura la juventud. Cada generación es una variedad humana nueva. Y por consiguiente, la innovación que representa cada generación no se termina con la juventud. El hombre que está realmente instalado en su propia condición histórica y por tanto en su generación es innovador siempre, hasta que se cae de viejo. Ustedes recuerdan aquel espléndido grabado de Goya, aquel viejo barbudo, decrépito, con muletas, tiene abajo una inscripción que dice «Aún aprendo». Pues bien, el hombre podría decir «Aún innovo», si está vivo, si no está acartonado. Y justamente esa variedad humana que es cada generación es una novedad, siempre. No solo hasta los 30 años, sino hasta los 90. Esta es la cuestión. Por esto, fíjense ustedes que hay un fenómeno al cual he aludido a veces, ese fenómeno reciente de la manipulación de los jóvenes. Esa manipulación de los jóvenes a los cuales se les dice cómo deben ser. ¿Cómo deben ser? So pena de no ser jóvenes. Es decir, si los jóvenes no son de tal manera, si no tienen tales caracteres o atributos que se precisan, me guardaré mucho de hacerlo. Se dice que es que no son jóvenes. Entonces un joven dice, pero oiga, si tengo 20 años, no importa, usted no es joven. Pero si he nacido el año 55, no importa. Usted no tiene tales y tales y tales caracteres, usted no es joven. Es un viejo decrépito, porque no se ajusta a este esquema. ¿Comprenden ustedes? Esto tiene la consecuencia de que la verdadera innovación queda anulada. Porque precisamente el joven no puede recibir de los mayores la indicación de lo que debe ser. El joven no puede ser lo que los mayores le dicen, porque entonces automáticamente deja de ser joven. Entonces renuncia a esa innovación que va a ser su condición permanente. Es decir, se juega por lo pronto la juventud, pero se juega su realidad entera a lo largo de su trayectoria completa de vida. Piensen ustedes que esto está ocurriendo hace ya muchos años. Llevamos más o menos 20 años de ejercer este tipo de presiones sobre los jóvenes. Sobre los jóvenes que no son ustedes, los jóvenes de ahora, los jóvenes de esta sala. En gran parte son los que no son tan jóvenes, los que tienen 40 años, o más, o 45. Los que tienen ahora 40 o 45 años han recibido ya este tipo de presiones cuando realmente eran jóvenes, cuando eran, por ejemplo, estudiantes universitarios. Y esto compromete precisamente la juventud, la innovación, la originalidad. Yo tengo, no les quiero ocultar a ustedes, una grave preocupación. Yo tengo una grave preocupación por los hombres y mujeres de menos de 50 años. Fíjense ustedes que los muy jóvenes, naturalmente hay que concederles un crédito porque no sabe todavía. Pero piensen ustedes si entre los 35 y los 50 años, es decir, la época en que se ha alcanzado ya una madurez, por lo menos una primera madurez muy considerable,
díganme ustedes si en el mundo, no solamente en España desde luego, y en forma extrema, pero en general en todo el mundo, díganme ustedes si están apareciendo las figuras creadoras realmente innovadoras en todos los campos que se podían esperar, que se debían esperar y que por supuesto hacen falta. Díganme ustedes si no hay una crisis de creatividad y de innovación en los menores de 50 años y, digamos, mayores de 35 para que esto tenga sentido, porque los más jóvenes tienen el porvenir por delante y evidentemente están todavía prácticamente inéditos, históricamente inéditos. A mí esto me parece enormemente preocupador. Fíjense ustedes en que para mí es absolutamente necesario que el joven se sienta inseguro. La inseguridad del joven es la condición de su propia juventud. Es decir, el joven tiene que repristinar el mundo, tiene que renovarlo, tiene que descubrirlo por sí mismo, tiene que descubrirlo en estado naciente. Es decir, un joven que acepta un mundo establecido, un joven que se encuentra con un mundo que acepta, en esa misma medida no es joven. Pero fíjense ustedes que no es porque no quiera aceptarlo, es porque no puede. El caso más favorable es el caso del joven que quiere aceptar el mundo, que no tiene por qué razón, no tiene interés particular en no aceptar el mundo que encuentra, pero se encuentra con que no puede. Y cuando va a hacerlo, cuando va a intentarlo, resulta que está innovando, que está inventando. No porque se lo proponga, fíjense ustedes, no es porque diga yo debo innovar, no. Incluso si no quiere innovar, la cosa es cuanto menos quiere innovar, más interesante es, porque innova a pesar suyo. Porque precisamente empieza a vivir en un mundo que es nuevo, claro que es nuevo, como que no ha existido nunca antes. El joven suele tener la impresión, evidentemente ingenua, de que el mundo ha empezado con él. Bueno, no, el mundo ha empezado, Dios sabe cuántos miles de años hace. Pero tiene razón porque su mundo sí ha empezado con él. El mundo es distinto al año 1975 de lo que era el año 70. Y por tanto ha entrado en un mundo, el joven de hoy entra en un mundo en el cual ningún joven había entrado, porque no lo había. Esta es la cuestión. De modo que esa impresión, que formulada en el sentido de que el mundo empieza esta mañana, bueno, es un poco ridícula, ¿no? Pero si lo reducimos a sus términos justos, es estrictamente verdadera. El joven entra en un mundo nuevo, con el cual tiene que enfrentarse por primera vez. Porque el hombre de 50 años se enfrenta con ese mismo mundo a otra altura de la vida, y por tanto para él es otro mundo. Y se enfrenta desde los supuestos de hace 20 años o 30 años. Ven ustedes, por tanto, cómo la innovación es la condición misma de la juventud, la condición irrenunciable de la juventud. Y dirán ustedes, ¿y qué pasa entonces con los maestros? Eso que se llama los maestros. Es un tema importante, del cual quisiera decir una palabra. Dije hace muchos años, medio en broma, pero no tan en broma, yo casi siempre cuando digo una broma suele ser lo más serio, que en la vida intelectual, a diferencia de la vida civil, es el hijo el que reconoce al padre. En la vida civil es el padre el que reconoce al hijo. Alguien dice, este es mi hijo, y lo inscribe en el registro. Pero en la vida intelectual, el maestro no puede reconocer a sus discípulos. Nadie puede decir, este señor es mi discípulo. No, es el discípulo el que dice, este señor es mi maestro. El reconocimiento es aguas arriba. Ahora bien, se dice que hay generaciones sin maestros. Por cierto, esto se lleva repitiendo más o menos 35 años en España. No es una novedad. 35 años se lleva repitiendo. Lo cual, naturalmente, resulta que si es una generación, no es una, son dos.
o no sé si 2,5. Pero, ¿quién lo dice? ¿Quién dice que se trata de una generación sin maestros? ¿O lo dicen los mayores? Lo dicen los que no podrían decirlo. Lo dicen los que no pueden decirlo. En general, lo dicen los que sienten que no podrían ser maestros de los más jóvenes. Pero no les corresponde a ellos decirlo. Y esto significa una obturación de las posibilidades de la juventud simplemente para impedirles descubrir y escoger a sus maestros. Cuando murió Ortega, hace casi 20 años, hubo una conmoción de la sociedad española. Y uno de los ingredientes de esa conmoción consistió en la impresión por parte de los jóvenes y de los que no eran tan jóvenes, pero eran gentes, digamos, de después de la guerra, de haber perdido a Ortega. Y a última hora, cuando ya no era posible tenerlo, cuando no era posible recuperarlo y utilizarlo, tuvieron la impresión, muchos españoles, de haber perdido a Ortega y se sintieron, en cierto modo, despojados, se sintieron, en cierto modo, robados de algo que hubiera podido ser suyo y no lo había sido. Pero fíjense ustedes que esta actitud se va a repetir. Se va a repetir, y no una vez, se va a repetir muchas veces en los años próximos. Y se va a tener esta impresión una vez y otra con españoles que han estado todo el tiempo disponibles. La orientación del joven parte de un estado de radical desorientación. El joven está radicalmente desorientado. Insisto en radicalmente porque está desorientado respecto a sí mismo, respecto a la vida que va a tener. Recuerden ustedes el famoso verso de Ausonio, con el cual sueña, en aquel famoso sueño de 1619, Descartes, quod vitae sectabor iter, ¿qué camino de la vida seguiré? Esa es la pregunta del hombre y es sobre todo la pregunta del joven. ¿Qué camino de la vida seguiré? Y por consiguiente, esa desorientación es radical porque afecta a la raíz de su persona, afecta al programa total de su vida. Es decir, esa orientación, la orientación contraria a esa desorientación radical, es algo que el joven tiene que hacer, es algo a lo que tiene que llegar, es algo que nadie puede hacer por él. Por eso no hay que decirles a los jóvenes cómo deben ser, porque no deben serlo. Aunque se les dijera exactamente lo mejor y lo más conveniente, eso que se les diga que deben ser, no deben serlo, porque deben ser ellos los que lo descubran. Deben ser ellos los que lo encuentren, deben ser ellos los que lo inventen y los que lo pongan a prueba. Aunque coincidieran materialmente con lo que deben ser, no pueden serlo porque se les dice, más bien al contrario. Tiene que ser su propia orientación, justamente propia porque es un proceso de apropiación de su propia realidad, y repito propia, reiterativamente. O dicho con otras palabras, es lo que llamamos un proceso de maduración. Maduración no quiere decir ponerse más viejo, ni menos todavía ponerse más blando. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Verán ustedes hasta qué punto el riesgo de la maduración no es ponerse más blando, sino ponerse más duro. Hay una palabra española muy popular y conocida, que yo hace muchísimos años, cuando era muy joven, apliqué a un proceso humano. Ustedes conocen el adjetivo
pilongo. Ustedes saben que hay castañas pilongas, ¿no? Estas castañas tan arrugaditas, ¿no? Que no hay manera de comerlas, que hay que tenerlas en la boca como una hora, insalivándolas o bien cocerlas con unos anises, ¿verdad? Pues bien, yo llamaba pilongo o pilonga al hombre o la mujer que pasa de muchacho a viejo o a vieja, sin pasar por ser hombre o mujer. Hay muchos casos. Hay un caso peligrosísimo, hay la adolescencia enquistada. El adolescente que tiene su adolescencia enquistada y nunca pasa de ella. Y un buen día, o un mal día, se encuentra viejo. Y nunca ha sido adulto, nunca ha sido plenamente hombre o mujer. Yo creo que el hombre maduro y no pilongo, lo es precisamente en la forma de haber sido joven. Haberlo sido y conservarlo en el pasado. Es decir, es fundamental esa impresión de hacerse. Fíjense ustedes que decimos hacerse mayor, hacerse adulto. El hombre tiene que hacerse, no es que simplemente le pase desde fuera, como le pasa al pilongo. No, es que se hace mayor, se hace adulto. Ahora bien, el niño y el joven imaginan el ser mayor como un estado. Un estado, en principio, invariable. Pero claro, cuando se llega a ser mayor, cuando se llega a ser adulto, se encuentra que esto es puramente ilusorio, esto es completamente ilusorio. Hay que seguir haciendo, hay que seguir haciéndose, hay que seguir inventando, hay que seguir innovando. Y entonces hay que preguntarse, ¿qué significa entonces la madurez del hombre? ¿Y qué significa la madurez de la mujer? El viernes nos ocuparemos de ello. Muchas gracias. Y ustedes